A todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso campeonato del mundo del año 1927 entre Alexander Alekhine, el aspirante a la corona, y el campeón del mundo José Raúl Capablanca. Veremos a continuación la partida número 20, jugada en el Club Argentino de Ajedrez un 24 de octubre de 1927. Corresponde a una apertura cerrada, gambito de dama, defensa ortodoxa, con las piezas blancas Alekhine y con las piezas negras Capablanca. Daremos inicio a esta partida. La primera jugada, Alekhine inicia el juego con D4, Capablanca contesta con caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, alfil E7, E3, enroque corto, caballo F3, caballo B a D7, torre C1, C6, alfil D3, D por C4, alfil por C4, caballo D5, alfil por E7, dama por E7, caballo E4, caballo 5, F6, ya hemos explicado por qué el motivo de esta jugada, caballo G3, dama B4, dama D2, dama por D2, jaque, rey por D2, torre D8, alfil D3. La primera novedad. Hasta la 14 jugada de las negras, la partida es idéntica a la 18 de este cotejo, según manifestó el doctor Alekhine. Es una excelente forma de seguir con las blancas en esta posición, comentaba Grau. Aparentemente Alekhine no está satisfecho de la continuación apacible de la 18 partida, que había jugado rey E2, B6, torre H, D1 y alfil B7, etcétera, con rápida y válida nulidad. La jugada realizada, recomendada por el maestro Ernst Grunfeld en la Wiener-Schatzzeitung, impide el desarrollo normal de las negras, B6 seguido de alfil B7, seguido eventualmente de C5, pero da lugar a un ingenioso contraataque por parte de las negras, como lo veremos. E5. La jugada justa para desembarazarse de la presión existente y tratar de obtener equilibrio en espacio. Sin embargo, las blancas han previsto esta jugada y la maniobra que la anima, comentaba Grau, el asistente de Alekhine. D por E5, el doctor Alekhine acepta el sacrificio de peón y se apresta a contener la amenaza adversaria. Caballo G4, E6. Hasta aquí, de acuerdo con el análisis publicado por la revista vienesa, el año 1926, conocido evidentemente por Alekhine y que Capablanca no parece ignorar. Menos efectivo era rey E2, caballo D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil F5, con solamente igualdad. Entonces tenemos E6, caballo D, E5, caballo por E5, caballo por E5, E por F7, jaque, rey por F7, torre C3, B5, buena jugada, amenazando ganar inmediatamente con B4 seguido de alfil A6 o alfil E6. La siguiente movida de las blancas es forzada, pues si jugasen A3 vendría con fuerza A5 y sería desastroso para las blancas. Con esto las negras han restablecido el equilibrio material, poco más o menos a causa de la fuerte amenaza B5, ¿no es cierto? Dado fuerte la amenaza en B4, ya que amenazan B4 seguido de alfil A6 y las blancas están obligadas a tomar una decisión inmediatamente al caballo negro. F4. Si A3 venía A5, ya comentamos eso. F4, B4,
F por E5. Sería favorable para las negras la siguiente continuación. Acá la vamos a mostrar. Torre B3 a causa de caballo C4 jaque, rey E2, si rey C2, si rey E2, alfil G4 jaque, rey F2, caballo A5, etc. Entonces con torre B3, caballo C4 jaque, rey C2, caballo por E3 jaque, rey C1, alfil E6, alfil G6 jaque, H por G6, torre por E3, alfil por A2, B3, A5, con una compensación indudable para las negras. Actividad de las dos torres y los peones pasados del ala dama. De todos modos, no muy exacta. Las blancas debían probablemente retardar la entrega de la calidad jugando torre B3. Las principales variantes serían estas, que las vamos a mostrar. Caballo C4, jaque. Si caballo G4 vendría rey E2, torre por D3, torre por D3, alfil A6, caballo E4, torre D8, torre H D1, caballo por H2, caballo C5, alfil por D3, torre por D3, torre por D3, rey por D3, caballo por D3 mejor dicho, A5, caballo E5 jaque, rey E6, caballo por C6 con un final ventajoso para las blancas. Una variante dada por Grumpf. Y la otra sería alfil E6, F por E5, C5, rey E2, C4, torre por B4, C por D3 jaque, rey D2, y quedan las blancas con excelentes posibilidades de ganar. Entonces, nos vamos F por E5. B por C3 jaque, rey por C3, rey E6. Si bien las blancas tienen por la calidad un peón doblado y aislado, la posición es bastante buena. La fuerte maniobra caballo E4 seguido de caballo D6 desde ya amenaza y las negras deben apresurarse a eliminar el peón de E5 de las blancas. El ataque torre E8 sería mucho más débil a causa de alfil C4 jaque, rey G6 y alfil E6, caballo E4 con ventaja. Entonces, rey G6, rey D4, C5 jaque, rey por C5, torre por C5, rey D4, seguido de E4 y eventualmente alfil D5 con buen juego para las blancas. Una variante proporcionada por Alekhine. Y la otra, si H6, el peón rey de las blancas se convierte en un factor peligroso. Por ejemplo, caballo E4, rey E6, caballo D6 y no se puede tomar el peón de E5 por caballo F7 con doblete. Entonces volvemos a la posición, rey E6, caballo E2, buena jugada, por fin el caballo blanco entra vigorosamente en juego. Infinitamente más agradable sería para las negras haber jugado alfil por H7 debido a rey por E5, sin mayores complicaciones. Entonces, caballo E2, deben entregar el peón H por el peón del rey pasado. Si rey por H, si alfil por H7, rey por H5. Entonces, caballo E2, rey por H5. Si H6 viene caballo D4 jaque con ventaja de las blancas. Entonces, rey por E5, caballo D4. Si inmediatamente alfil por H7, alfil A6, custodiando la casilla F1 con buena posición para las negras. Pero si alfil F5, venía alfil por F5, rey por F5, torre F1, acá la importancia de esta casilla,
jaque, rey E4, caballo G3, jaque, y si rey por E3, entonces un hermoso mate ahí, torre F3 más. Entonces por eso las blancas juegan caballo D4, amenazando amenazar, alfil B7, alfil por H7, C5, caballo F3 jaque, rey F6, alfil D3. No sería bueno haber jugado torre F1 debido a alfil A6, torre F2, G6, atrapando esa pieza. Entonces, variante indicada por Alekhine, alfil D3, torre E8, torre E1. También sería desventajoso jugar torre F1 debido a rey, torre por E3, caballo D4 jaque, rey E5, torre F5 jaque, rey D6, y el rey se escapa. Variante de Alekhine. Entonces, torre E1, alfil por F3. No promete más que la nulidad. La jugada alfil E4. Alfil por E4, torre por E4, caballo D2, torre G4, torre E2 y después E4. De las blancas su posición es completamente satisfactoria. De todas maneras, jugando así, las negras pudieron asegurarse las tablas mucho más sencillamente, comentaba Alekhine. En posiciones en que las fuerzas son reducidas, todo cambio disminuye las posibilidades de ganar, comentaban los grandes maestros Yates y Winter. Entonces, británico. Entonces tenemos alfil por F3, G por F3, torre H8, torre E2, torre H4, evitando que el rey blanco vía C4 actúe sobre los peones débiles negros del flanco de la dama, comentaba Grau. Alfil E4, torre D8. En toda la prensa esta jugada fue reproducida como si fuera torre A A8. Y todos los comentaristas se preguntaban por qué después de jugar A4 las negras no habían tomado el peón H. Al fin de cuentas, con esta forma de jugar, las blancas obtendrían siempre la nulidad. En realidad, doblar las torres hubiera sido para las negras bastante dudoso, pues la continuación hubiese sido torre de 2. Y si rey E7, para evitar que la torre negra, en blanca, entre a atacar los peones del lado de la dama, hubiese venido torre G2, rey F7, torre G5, torre C8, H3, no puede tomar en torre H3 debido al alfil F4. F5, mejor dicho. Torre C7, torre G3, con el plan de jugar B3 y A4 y rey C4, eventualmente también F4 seguido de alfil G2. Y las blancas dictarían la ley en la continuación de la partida. Bueno, todo esto fue intensamente comentado también por los grandes maestros Yates y Winter en una obra con respecto a este torneo. Que, claro, está disponible en inglés. Entonces, volvemos, torre de 8, A4. Las blancas podían igualmente con rey C4, torre A, emprender sin peligro alguno una tentativa de ganar, pero después de la jugada torre A, H8, torre D2, torre por H2, torre D6 jaque, rey E7, torre A6, torre por B2, torre por A7 jaque, rey D6, las tablas son también probables, comentaba Alekhine. Entonces tenemos A4, G5, A5, puede ser que la jugada B3
ofreciera ligeramente más probabilidades de ganar, comentaba Alekhine. Entonces, A5, G4. Vuelve inestable la posición central del alfil y elimina así el peligro principal, Alekhine. F por G4. Naturalmente no se puede avanzar el peón F4 debido a torre H3 con la doble amenaza de torre E8 o torre D a H8. Comentaba Alekhine. Entonces, F por G4, torre por G4, alfil D3, torre A4, torre F2 jaque, rey E7, A6, defendiendo el peón, torre F8. Una gran parte de la prensa ha reproducido aquí otra jugada, torre 5, o sea, la torre A4, mejor dicho, a A1. Efectivamente, esta movida era preferible, pues si torre G2, la continuación podía jugarse fácilmente. Lo agudo del caso se halla en que después de... Bueno, acá el problema está en que la torre, si el negro juega C4, está la amenaza torre C1 con jaque cruzado las dos torres negras. Entonces el negro de alguna manera se zafa de esta debilidad y provoca también un final conveniente donde este peón está defendido y si se elimina una de las torres, entonces eliminando este otro peón, la partida está estable. Entonces, no los quiero variar con más variantes, pero torre F8, torre G2, y ahora el error de Capablanca, C4. Aquí las negras debían defenderse con torre F7. La jugada realizada debería perder un peón sin compensación. Ambos jugadores estaban muy apremiados por el reloj, comentaba Alekhine. Entonces, Capablanca jugó C4 y Alekhine comete el error de jugar alfil por C4. Con esta movida las blancas dejan escapar la victoria casi segura. La variante correcta era la siguiente: torre G7, rey F6. Si torre F7 venía torre por F7 jaque, rey por F7, alfil por C4, seguido, ¿no es cierto?, de B3. Y esos peones es muy difícil que el negro hubiese podido contrarrestar la ventaja de las blancas. Y las blancas deberían haber ganado este final jugando de una manera muy precisa. Entonces la otra es rey F6, torre G6 jaque, rey F7, torre G4 y ganan el peón C con ventaja decisiva de las negras, de las blancas. Pero a Alekhine se le fue obviamente por el apuro de tiempo. Alfil por C4, la movida justa, torre C8. Aquí la partida fue suspendida dejando al doctor Alekhine su jugada en el sobre hasta la renovación del juego. Al día siguiente la partida prosiguió con la jugada secreta realizada por el árbitro, B3, torre por A6, y acá la diferencia. Cae el peón A blanco ya que el alfil está clavado en la posición en C4. E4, torre A1, muy buena jugada. Rey D4. Si E5 venía torre C1 jaque. Rey B4. Si rey D4, torre D8 jaque. Rey B4, A5, buena jugada. Rey por A5 y esta es la ventaja cuando el que tiene la ventaja, valga la redundancia, la ventaja de la calidad, la devuelven en momentos adecuados. Y acá sería un final tabla por la buena posición del rey negro y la disponibilidad de la torre negra para evitar el avance de este peón
H. Y el rey detiene solito el peón E. Entonces, rey D4, torre H8 y tablas. Es imposible a las blancas volver a juntar decisivamente sus fuerzas combatientes. Eso comentó finalmente Alekhine. Después de la partida, Capablanca hizo algunas demostraciones en el tablero mural del primer piso, donde estaba la mayor parte de la concurrencia, y cuando llegó a la posición de la partida suspendida, aclaró que la tarea más importante de las negras era no permitir el paso del rey blanco en apoyo de sus peones, con lo cual la resultante era el empate. Puntaje actual: Alekhine 3, Capablanca 2, tablas 15 partidas. Tablas y caricaturas. Sigue el aserradero, comentado en todos los tonos y hasta con caricaturas por la prensa de todo el mundo. En los recortes de los diarios conservados en el Club Argentino de Ajedrez, en imponente colección de mamotretos, pueden verse caricaturas donde figuran junto a una mesa de ajedrez dos jugadores cuyas barbas ya canas y más largas que la del legendario Kaiser Federico I, Barbarroja, van dando vueltas a la mesa mientras acumulan las tablas apoyadas sobre las paredes y una araña teje su tela de una a otra cabeza de los rivales. Mordacidad según el humor y latitud geográfica de sus creadores. A veces un sí no es chocante, benignas unas, sangrientas otras, jocosas algunas y la mayoría de inventiva demasiado fácil para el consumo diario. Bueno, han habido famosos matches a través de la historia, ¿no es cierto?, como el del año 72 entre Fischer y Spassky, o Spassky-Fischer, donde también hubo una serie de tablas muy seguidas. Bueno, y lo más famoso fueron la gran cantidad de tablas en el famoso match, los matches que disputaron Anatoly Karpov defendiendo la corona contra Kasparov y después Kasparov defendiendo el título frente a Karpov. Una cantidad inmensa, lo que produce un total agotamiento, pero partidas sin lugar a duda muy interesantes. Nos veremos más adelante con más partidas de este interesantísimo match por el campeonato mundial entre Capablanca y Alekhine allá por los años 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Hasta pronto.